Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Bienvenidos a nuestra serie Familias. Iniciamos. Y hoy toca hablar acerca de familias con integridad. Así que vamos a hablar un poquito acerca de la integridad. Y como la familia la constituimos seres humanos, los hijos son parte de una familia, los padres son parte de una familia, los abuelos son parte de una familia. Entonces es aplicable para todo, y no me la vaya a dejar a ellos para la familia, sino que cada quien, ¿verdad?, va agarrando ahí la parte que el Señor, usted sabe que el Señor le está diciendo. Hay un dicho por ahí que dice que no existen familias perfectas, y es una realidad. En la Biblia encontramos un montón de historias de familias que no fueron perfectas. Pero la voluntad de Dios es que así tengamos familias victoriosas. Pero para tener familias victoriosas es necesario que algo que Dios demanda de cada cristiano esté en la vida de cada uno, y es la integridad. Así que vamos a empezar a hablar un poquito de eso. El versículo que leíamos dice que camina en su integridad, porque la integridad no es algo que usted debe de tomar de otro, es algo que usted debe de practicar. Y camina es que se mantiene, porque muchos en algún tiempo caminaron en integridad, pero por A o por B motivos se han apartado. Y dice: camina en su integridad el justo. Ahí nos vamos a quedar. Ahora, ¿qué es integridad? En el hebreo, esa palabra que aparece ahí se pronuncia ton y significa completo, significa perfecto. A los 90 y algo, 99 años, allá eso está en Génesis 17, que Dios llama a Abraham, le da un mandamiento. Después de que ya lo iba a bendecir posteriormente con hijos, y le dice: Abraham era de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Y oiga lo que le dijo, Génesis 17:1: anda delante de mí y sé perfecto. Ahí la palabra perfecto significa entero. Y uno de los sinónimos de la palabra integridad es, además de completo, entero. Un centro comercial, para que sea completo, para que sea íntegro, para que sea entero, necesita tener las cosas básicas ahí. Que las personas lleguen, por ejemplo, a comer, necesita un comedor. Pero no solo necesita que tenga restaurantes, sino que también necesita, por ejemplo, que puedan haber cajeros, o puedan haber bancos, que puedan haber almacenes, que pueda haber farmacia, que pueda haber un supermercado. Y cuando los centros comerciales reúnen todos esos, se convierten en algo completo, que están bien integrados, donde la gente no necesita ir a otro lugar para hacer todo. Ese, para ponerle un simbolismo de lo que significa la palabra íntegro, significa completo. Muchos de nosotros acá tenemos fe. ¿Cuántos tenemos fe? Pero contradictoriamente la fe no es suficiente, ya lo vamos a ver más adelante. Usted necesita más. Usted necesita testificar de esa fe, ¿verdad? La Biblia dice: si creyere y confesare. Se fija que no va ahí. Usted tiene fe, confiesa su fe, pero también necesita ¿qué? Necesita amor. Porque la verdad sin amor hiere y no cumple el propósito para el cual Dios la manda. Y necesitamos ser completos, que no nos falte nada. Íntegro también significa intacto. Acuérdense que el texto base que hemos traído con respecto a esta serie de familias es Noé y su familia. A Noé le tocó vivir en medio de un sistema, de un ambiente de Sodoma y Gomorra, en medio de un ambiente de paganismo, de maldad. Y en medio de todo eso, la Biblia dice que Noé fue encontrado justo, perfecto, entero, cabal. Entonces la palabra íntegro significa intacto, entero, completo, que no ha sido alcanzado ni tocado por el mal. Lo mismo nosotros, nos encontramos en un mundo perverso y malvado, y Dios quiere que seamos íntegros. Así como Abraham le dijo: anda delante de mí y sé perfecto, sé entero, que no te falte nada. Integridad también significa pureza, no tener mezclas o remiendos. Eso también es integridad, pureza, no tener mezclas. Ya vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de mezcla.
Lo contrario de íntegro, de completo, de enteros, de pureza, es iniquidad. Y hay muchos, desde el inicio de la Biblia se ha visto personas que siguieron a Dios, pero sus corazones eran corazones con mezcla, que no eran íntegros, no eran completos. Y eso es lo que vamos a hablar un poquito. Contrario de pureza y integridad es iniquidad. Iniquidad dice que es mezcla. Y mezcla significa que mi corazón es bueno, pero también tengo poquito de cosas que no son tan buenas. Mezcla significa que vengo a los cultos, pero también hago cosas que no debo. Mezcla significa que ya no tomo Coca-Cola, por poner un ejemplo, pero a veces me echo otras copitas de cosas que no debería. Miro cosas que no debería, hablo cosas que no debería, estoy con personas que no debería, pero vengo a la iglesia. Entonces eso es lo contrario a íntegro, a completo, sino que ya lo mezclé. Tengo cosas buenas, pero tengo hábitos que a Dios no le agradan. Hay gente que todavía gritona en su casa, que no corrige a sus hijos, sino que los regaña, que los expone, que dice malas palabras. Y ya vamos a ver algunos ejemplos bíblicos para que vea que no es solo usted, pero eso no es un consuelo. Amo a Dios, pero también hago cosas que a Dios no le agradan. Corazones con mezcla. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, la iglesia de Corinto. Era una iglesia que ellos mismos decían que tenían todos los dones, pero también tenían cosas que no eran buenas delante de Dios. Ellos se jactaban, ellos decían que tenían más dones que las demás iglesias. Tenían divisiones, unos decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Apolo, unos dicen que son del frente, otros dicen que son de Bukele, y así andan aquí algunos. Y tenemos esa mezcla. ¿Qué más tenían ellos? No arreglaban los problemas delante de los hombres de Dios. No, ellos iban a los tribunales donde estaban los incrédulos. Y ahí dice Corintios 6 que se ponían a ventilar sus cosas delante de los incrédulos, como que si ellos no tuvieran la capacidad, y se les había olvidado que ellos iban a juzgar a los ángeles. Tenían, por ejemplo, los de la iglesia de Corinto el eslogan de que todo me es lícito. Y habían dicho que, como en Corinto ese era el eslogan, ellos nada se podían privar, porque así como el canto que cantábamos decía libre, Dios me hizo libre, ellos se sentían libres para hacer cualquier cosa. Entonces Pablo les tuvo que decir: mira, todo te es lícito, pero no todo te conviene, vos le dijo. Todo te es lícito, pero no todo te va a servir para edificación. Unas cosas te van a servir para destrucción. Y esa iglesia tenía esa mezcla. Peleaban por si se debían de poner mantelina o cubrir la cabeza o no se la debían de cubrir. ¿Qué más? Algunos dudaban si los creyentes iban a ser resucitados. Pablo les tuvo que hablar de eso, que si no era la resurrección no existía, vana era nuestra creencia, comamos y bebamos porque somos los más miserables. Y se fijan que creían en Dios, pero tenían cosas que no deberían de tener. Y las familias, muchas de las familias cristianas como nosotros, hay cosas dignas de alabar, pero cada uno vaya examinando que también tenemos cosas que no son correctas, que no son buenas. ¿Qué más? Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, a la iglesia de Pérgamo el Señor la alaba por muchas cosas. Dice que tenían obras, habían retenido el nombre de Dios a pesar de estar en medio del trono de Satanás, no habían negado la fe, y aún en medio de la amenaza de muerte no se habían echado para atrás. Pero tienes ahí, dice, a los que detienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, es Apocalipsis 2, 14 en adelante, y a cometer fornicación. La iglesia de Tiatira, por ejemplo, también tenía obras, tenía amor, así como el que hay en la iglesia evangélica remanente, amén. No hay amor acá, vaya pues. Tenían fe, así como el de la iglesia evangélica remanente, más o menos. Tenían servicio, tenían paciencia, tenían obras mayores las postreras que las primeras. Pero en Apocalipsis 2:20 le dice: tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esto es lo contrario de integridad. No ser completo, sino que tener mezcla en lo que hacemos. En nuestra familia, usted le dice a su hijo que no mienta, pero usted es mentiroso.
Usted le dice a su hijo, no hagas eso, pero usted lo hace. No, pero es que yo estoy grande. Pero es que yo si trabajo puedo tener ciertas cosas que vos no tenés. Entonces esa no es integridad, no es estar completo. Pero vamos a ver unos ejemplos más específicos de familias de Dios, pero con mezcla, que no eran íntegras. Y como estamos hablando de la familia, ¿verdad? Vámonos por favor para el libro de los Jueces, Antiguo Testamento. Jueces, capítulo número 17, versículo 1. Ahí vamos a comenzar. Familias con integridad. Integridad significa completo, entero, que no le falta nada, que no ha sido tocado ni afectado por el mal, así como Noé, que en medio de esa generación perversa se mantuvo y dio testimonio, y dice en el Nuevo Testamento que por la fe Noé condenó a la generación de la que a él le tocó vivir. Por la fe, no fue tocado por el mal. Pero miremos esta familia, Jueces 17:1, ya estamos por ahí. Vamos a hablar ejemplos de familias sin integridad, familias con mezcla, que tienen a Dios, pero también tienen otras cosas. Hubo un hombre, 17:1, ¿estamos ahí? Del monte de Efraín, que se llamaba Micai, el cual dijo a su madre: los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados. Un hijo se acerca a su mamá y le dice: había un dinero por ahí que se te perdió, mamá. Viene y le dice, acerca de los cuales, mire qué hizo esta mamá. Era una madre judía. ¿De qué tribu era esta familia? Ahí dice, ¿de qué tribu? De la tribu de Efraín, hermano. Para este entonces ellos ya tenían la ley, 613 preceptos, tenían los 10 mandamientos. Sabía Micai que no se debía robar, pero él había agarrado de la mamá. Cualquier parecido, pura coincidencia, ¿verdad? Que agarran ahí de lo ajeno. Y la señora sabía que no se debía maldecir, pero ella, cuando anduvo buscando el dinero y no encontró el dinero, no dijo: Señor, perdona al que se robó ese dinero, porque probablemente lo necesitaba y por eso se lo llevó. Sino que, ¿qué dice que hizo? Maldijo. ¿Y cuántos cristianos o cuántas familias hay así, hermano? Maldecir es hablar mal, maldecir, mal hablar, maldecir algo. Eso es maldecir, no es que le caigan truenos y todo eso y que te trague la tierra. No, maldecir es hablar mal. Cuando usted habla mal de sus hijos, sos bruto, lo está mal diciendo, está mal hablando. Y esta señora se puso a hablar un montón de cosas. Y cuando el hijo escuchó la maldición, vino y le dijo: mira, mamá, le dijo acerca del dinero que dijiste que se te perdió. Yo lo tomé, le dijo. Mire qué familia. Uno robaba y la mamá, ¿qué hacía cuando no encontraba las cosas? Maldecía. ¿Qué hace usted cuando sus hijos se porten mal? Cuando las cosas no funcionan. Cuando su esposo tiene el presentimiento de que anda con otra persona, maldice a la persona, la trata mal, o dobla rodillas y pone esa causa en las manos del Señor para que él haga lo que tenga que hacer. Esposos y esposas, ustedes no tienen que andar regañando tanto al esposo o a la esposa. Se supone que si son hijas de Dios, si son hijos de Dios, ustedes tienen un papá. Vayan donde el papá y díganle: aquí te pongo este rebelde, mira. Ya va a ver si no lo compone o no la compone. Pero usted ya anda hablando y diciendo. Y somos familias con mezcla. Cantamos coritos, hablamos un montón de cosas bonitas, pero también hablamos un montón de cosas malas. Y mire qué hizo esta mujer. Sigamos leyendo. Acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste. He aquí, el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Y miren qué hizo esta mujer espiritual. Entonces la madre dijo, ¿qué hizo? Bendito seas de Jehová, hijo mío. Póngale una marca ahí, ya vamos a regresar. Estamos hablando de lo contrario de integridad. Corazones con mezcla. Váyase para el libro de Santiago. El libro de Santiago nos recuerda algo. Santiago 3:9. Usted ya lo sabe, pero lo vamos a buscar. Primero, ¿qué hizo la señora? Ayúdenme a predicar. ¿Qué hizo? Maldijo, habló mal.
Y luego cuando el dinero lo encontró, ¿qué hizo? ¿A quién bendijo? A Dios. Bendijo a Dios y maldijo a los hombres. ¿Y sabe qué dice Santiago? Que es el libro de los proverbios del Nuevo Testamento. Mire qué dice. 3:9. Hablando de la lengua. Con ella, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre. Con la lengua. Viene acá y alaba al Señor. Escuchaba un hermano que probablemente él también había escuchado, que dice que hay un momento donde los cristianos más mienten. ¿Y cuál cree que es ese momento? Cuando algunos, ¿verdad? No todos. Por ejemplo, los que están aquí, no creo que sean esos, más mienten. Es cuando le cantan a Dios, ¿ves? Cristo, yo te amo. Con la boca, ¿verdad? Este pueblo, hizo el profeta, y también Jesús lo tomó, con sus labios me honra, pero su corazón, que es lo que Dios quiere, está lejos de mí. No somos íntegros, no somos completos, somos corazones con mezcla. Pues esta mujer con sus labios bendijo a Dios, pero con sus mismos labios maldijo al que le había tomado el dinero, sin saber que era su hijo incluso. Y dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella, con la lengua, maldecimos a los hombres. Mire qué dice que son los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Esa persona a la que muchas veces usted ha tratado mal, esa probablemente esté dentro de los planes de Dios. Y es una persona por la que Cristo murió, y usted la está condenando, mandándola al infierno, diciéndole un montón de cosas. Tenemos que tener cuidado cómo hablamos, porque estamos hablando que nuestras familias, para que sean familias de victoria, tienen que ser familias integrales, completas, sin tacha, sin que le falte nada. Y esta mujer tenía alabanza para Dios, pero tenía maldición para los hombres. Esa es la falta de integridad. ¿Qué más dice ahí? Versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dígale al que está a la par suya, hermana mía, hermano mío, dígale, tóquelo. Esto no debe de ser así. No debe de ser así, hermanos amados. No puede salir de nuestra boca malas palabras. No puede estar usted en su carro música de cualquier otro que no sea cristiano, y luego poner, cuando un cristiano se sube, poner las alabanzas o la radio 92.5, ¿verdad? No podemos ser así, hermano. Corazones con mezcla. Él nos manda a ser completos, a ser íntegros, sin tacha. Anda delante de mí, y como le dijo Abraham, y sé perfecto, entero, íntegro, completo. Volvamos al libro de Jueces. Estamos viendo un ejemplo de una familia que es todo lo contrario. Son familias del pueblo de Dios. ¿De qué tribu dijimos que era? De la tribu de Efraín, una de las 12. De las que tenían la tierra prometida ya, de las que habían escuchado los milagros del Señor. Pero mire qué dice luego, versículo 3, 17:3 del libro de Jueces. Y él devolvió los 1000 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer, y mire para qué ocupó el dinero usted, para hacer una imagen. ¿Qué más dice ahí? De talla y una de fundición. Una de talla es que con un cincel la van preparando, puede ser de madera, puede ser de yeso. Y la de fundición es que compró plata, la llevó al fundidor y le hizo otra imagen. 2 imágenes hizo. ¿Cuántos somos así, verdad? Con las cosas que Dios nos ha dado, las ocupamos para hacer un ídolo. Cosas que le quitan el trono a Dios. Y no estamos siendo íntegros. Y podemos ser servidores, podemos ser diáconos. Imagínense si aquí los hermanos de worship, con sus labios, estuvieran aquí los miércoles, los domingos por la mañana, domingo por la tarde, alabando al Señor, pero en la semana ya. Hay un dicho por ahí, no sé de qué es, pero un tiempo lo escuché, que dice, de día ángel y de noche diabla. Imagínense. Y dice, y devolvió los 1000 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo.
además de ser malcriados, maldicientes, ladrones en esa familia, eran idólatras y además de idólatras, desobedientes. Porque en el libro de Éxodo él ya les había dicho: no te hará imagen de ninguna cosa. Y ellos estaban desobedeciendo. ¿Qué más hicieron ahí por cuestión de tiempo? Versículo 4. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una difundición, la cual fue puesta en la casa de Micay. No solo las hicieron, sino que probablemente hicieron un altar, un lugar de adoración. ¿Cuánta gente en la actualidad hay así? Que el lugar de adoración, el altar que ellos han puesto, es una gran pantalla, 65 pulgadas. Ese es su ídolo, usted lo compró. Del dinero con el que Dios lo bendijo, lo compró, le puso Netflix, le puso, ¿cuál otro hay? Disney, ¿cuál otro hay? No saben, hoy vaya pues. Voy a preguntar los libros de la Biblia porque yo sí. Y lo puso ahí dos, una de talla y una de fundición. ¿Y qué más podemos hablar acerca de esto? Eran pueblo de Dios, pero pagano, copiando las tradiciones de los pueblos a los cuales Dios le dijo que no tenían que imitar. Versículo 5. Y este hombre Micay tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. El primer mandamiento es: no te harás imagen. En el 25 había otro mandamiento: no te inclinarás a ella ni la honrarás. Y dice que este Micay tuvo casa de dioses. Llegaba la gente ahí. Ahí llegaban y hacían la fiesta, se vestían de un determinado color, como sucede en la actualidad, y ahí hacían sus cositas y luego se iban y ahí dejaban sus ofrenditas y pedían sus milagros a dioses que no eran dioses. Corazones con mezcla. ¿Y habían dejado a Dios? No, seguían siendo parte del pueblo de Dios, pero no eran íntegros. Ahora, ese no era un caso aislado. Váyase un poquito para atrás del libro de Jueces, váyase para el capítulo 6, versículo 25. Para que usted vea que no es un caso aislado. Vamos a ir rapidito, corriendo. Jueces 6:25. Este es el papá de Gedeón, otro hombre del pueblo de Dios, un hebreo, un hombre circuncidado, un hombre que conocía la ley de Dios, pero además de tener a Dios, mire que había hecho esto. Esto es algo común en el libro de Jueces. Aconteció que en la misma noche le dijo Jehová, esto es Gedeón: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba. ¿Qué tenía el papá de Gedeón? Derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también, además del altar a Baal que tenía, la imagen de acera que está junto a él. Dicen que la imagen de acera era, valga la redundancia, una imagen del miembro masculino del hombre, valga también la redundancia, que simbolizaba prosperidad, pero también viralidad. Entonces eso era lo que ese hombre tenía ahí, imagínense. ¿Usted cree que eso era agradable para Dios? Pero iban al templo y ofrecían sacrificios a Dios, pero también tenían estas cosas. ¿Y cuántas familias hay así ahora? No con imagen de acera ni con imagen de Baal, pero con otras cosas en las casas, con pornografía, con cosas, viendo cosas que no conviene, de homosexualismo y todo eso, viendo toda esa basura que está por ahí, pero también con Biblia y también con privilegios en la iglesia. Y son corazones con mezcla, son familias con mezcla, no son corazones íntegros. Veamos otro caso más adelantito. Váyase para el libro primero de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Estoy poniendo unos ejemplos para luego hacer la aplicación, porque queremos familias victoriosas, amén. Y queremos que como Iglesia Evangélica Remanente, que somos familia en la fe, también seamos victoriosos. Pero con corazones con mezcla no vamos a llegar muy lejos, hermanos amados. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Mire estos otros. Usted conoce el caso de Elí. Elí había sido puesto como rey, había sido como gobernador, como sacerdote del pueblo de Dios. Era prácticamente el que representaba el gobierno de Dios en la tierra. Él era el que juzgaba. Y él tenía hijos.
Y al ser él el sumo sacerdote que conocía la ley, tenía que enseñárselas a sus hijos, y sus hijos venían a ser sacerdotes también. Él era el sumo, el jefe, y los hijos eran los sacerdotes. Como que digamos, está el pastor y además estaban allá los diáconos o los líderes de ministerio. Pero mire qué sucedía en esta familia. Estamos hablando de familias con integridad, pero estamos viendo lo contrario, lo opuesto. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con alguna parte de Israel. ¿Y es ahí? Con todo Israel. Acuérdense que la Biblia que la gente lee allá afuera somos nosotros, hermanos. Y oyen cómo tratamos los esposos a nuestras esposas, cómo tratan las madres a sus hijos. Qué terrible es cuando llega una mujer, demanda al esposo porque ya no quiere estar con él, porque no le da de comer o cosas por el estilo. Y vienen los del juzgado, van a hacer la diligencia de campo para ver si es cierto, que le preguntan a los vecinos: mire, ¿es verdad que don fulano no le da de comer a ella, a usted? Mire, si le da de comer no sé, pero lo que yo sé es que esa señora viera cómo trata a los niños, los corre, los trata de pie para arriba. Y se va esa persona que no es cristiana y le dice ya al juez o al encargado: mire, no averigüe nada del hombre, pero de quien sí tenemos que hacer algo es con esa mujer, porque maltrata a los niños. Y los dos cristianos. ¿Y cómo cree que queda parado Dios? ¿Y usted cree que la gente no ve? ¿Usted cree que la gente no oye? La gente sabe más cosas. Mire, uno de los errores que nosotros cometemos cuando andamos haciendo los malos es que pensamos que nadie sabe y todos saben, solo nosotros que no sabemos que todos saben, pero de ahí todos saben. Y viene y dice con respecto a esta familia de sacerdotes, de sumos sacerdotes, y dice: mire, y era él muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Imagínense aquellos que estaban allá a la puerta en su tiendita, esperando que llevaran los sacrificios de las personas, esperando que le dijeran por qué tenían que pedir perdón. Y cuando no había nadie, o si había alguien, no sé, él venía y en lugar de atender al que llegaba con necesidad, él venía y se metía con mujeres que no eran las de ellos, a la tienda, y ahí tenía relaciones sexuales. Y le preguntaban a los criados: ¿y a qué hora va a salir el sacerdote? Ahorita no puede, está ocupado. Y Elí oía todo lo que se decía, la mala fama que había. Y Dios oye, hermano, cómo somos nosotros. Qué terrible es cuando dicen: llegué este día a una oficina donde dicen: no, hoy podemos dejar las cosas ahí, no hay problema, aquí no hay problema hoy. Hoy ya no se pierden las cosas. Y me llamó la atención y le pregunté: mire, ¿y por qué es que dicen eso? Que ya no se, es que antes no se podía dejar nada ahí usted, porque viera, desaparecía, fuera lo que fuera. ¿Y quién era? Le digo yo: pues sí, yo, ¿verdad? Como queriendo, va, para contarles a ustedes bien la historia. Y ya me dijo el nombre del hermano. Y es hermano. Y él es el que se robaba las cosas. Y arrasaba parejo a cristianos y a no cristianos. Corazones con mezcla, no íntegros, no completos para con Dios. Y dejamos mal parado al Señor. Y dice con respecto a esta familia, miren: cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo 23. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo todo este pueblo vuestros malos procederes. Versículo 24. No, hijo mío, porque, ¿qué dice ahí? No es buena fama la que oigo yo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Cómo será la fama que nosotros tenemos allá para con los de afuera, hermano? Hay familias que la gente quiere ser cristiano por el testimonio que esas personas dan, por el testimonio que dan los hijos, por el testimonio que da la esposa, el esposo, personas amables, fraternales. Pero qué triste es cuando somos cristianos y el marido es ojos alegres y la mujer creída, petulante.
Y los hijos que no le hablan a nadie. ¿Cómo cree que dejamos a Dios ahí, hermanos amados? ¿Lo dejamos bien parado o lo dejamos mal parado? Cuando usted se procura vestirse decorosamente, pero sus hijos no se visten decorosamente, y usted dice, ay, es que yo ya no puedo que hacer nada. Si usted es que le compra la ropa con su pisto que compraron eso, ellos no trabajan. Usted puede poner las reglas, pero no lo hace. Y está dejando mal parado el nombre de Dios, hermano. Y más adelante vamos a ver que tiene beneficios y que tiene consecuencias vivir en integridad como familia. ¿No es buena la fama que yo oigo? Pues hacéis pecar a este pueblo. Vamos a seguir avanzando porque el tiempo se acabó. Vemos un contraste aquí entre la familia de Noé, que era una familia íntegra, que no había sido tocada por el mal, y la familia de Micai, la familia de Gedeón, y la familia de ¿quién vimos ahorita? De Elí. Ahora, ¿qué hacer para ser familias y cristianos íntegros? Voy a saltarme un punto ahí. ¿Qué características tiene una familia que camina en integridad para llegar a qué hacer con familias o cristianos, para tener familias o cristianos íntegros? Vámonos para el libro de los Proverbios, capítulo 25, versículo 4. Proverbios, capítulo 25, versículo 4. Ya vimos qué es integridad. Ya vimos qué no es integridad. Hoy vamos a ver cómo hacer para tener familias íntegras, para ser nosotros íntegros, agradables, completos, de un solo tiro todos, no con mezcla. Dice el versículo 25, 4. Ya está por ahí. Quita, por ahí comienza. Para que mi familia sea íntegra, yo necesito primero que nada quitar lo que deshonra a Dios, lo que le quita el lugar a Dios. Pero no solo tengo que quitar, también tengo que poner, y eso es lo que ya vamos a ver. Pero la primera parte que dice que hay que hacer ahí, ¿qué cosa? Quita las escorias. Las escorias son las impurezas, los elementos no deseados, las malas palabras, los malos pensamientos. Hay algunos que no tenemos malas palabras, pero ¿y los pensamientos qué tal? ¿Qué tal con esos pensamientos? Si pasaran una radiografía y nos conectaran algo, así como a las computadoras se les pone un cable HDMI, se conectan y proyectan lo que usted está pensando ahí, ¿qué cosas saldrían en su mente? Y si lo pasamos al corazón, ¿cómo estaría? Y dice, quita las escorias de la plata y saldrá alhaja, significa materia prima buena, al fundidor, al que trabaja con la plata. Entonces debemos de empezar por quitar. No me puedo detener mucho en esto, pero usted sabe qué cosas no son agradables delante de Dios. Y a Dios se las ha platicado muchas veces. Esa soberbia que en veces nos manejamos, eso que no se nos puede decir nada, eso de ser sabios en nuestra propia opinión, eso de que canto, pero también hago cosas que no debo, me echo mi cervecita, tengo mis cositas por ahí ocultas. Un día va a reventar todo eso, hermano amado. Y Dios quiera que no suceda así como cuando estábamos pequeños y reventábamos cohetes, y en lugar, cuando los íbamos a tirar, como eran de mecha corta, nos reventaban en la mano. Quiera Dios que no vaya a ser así. ¿Y qué tenemos que hacer entonces para tener familias con integridad? Quitarle escoria. Deje de financiar cosas que deshonran a Dios en sus hogares. Ponga orden. Si un cipote es menor de edad, la clave del teléfono usted la tiene que tener, porque ese cipote no le va a dar la clave del teléfono. Si él no le da la clave del teléfono, usted cliquele la clave del wifi, cámbiesela. Dame, yo te voy a dar, dígale usted. Si no colabora, tristeza, una señora 84 años y ella es la criada de la casa. El cipote come en el cuarto, allí le lleva la comida, ahí va a sacar ella el plato sucio para irlo a lavar, ahí va a sacar la ropa sucia. Eso no, o sea, eso tiene que quitarlo usted, hermano amado. Eso no lo va a hacer Dios, eso lo tiene que hacer usted, lo tengo que hacer yo. Cosas que no son buenas, cosas que hemos ido tolerando, que hemos ido permitiendo. ¿Qué más debo de hacer? Lo primero, quitar la escoria. En el libro de Jueces, al pueblo de Israel, Josué le dijo, quita pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. Hay que quitar esas cosas que le quitan el tiempo para leer la Biblia, hermano. Esas conversaciones no correctas con personas del sexo opuesto.
Esos amigos que tenemos que tener. Su mejor amigo, si usted es casado, debería ser, después de Dios, su esposa o su esposo. Pero no, su mejor amigo, su mejor amiga es otra tercera persona. Eso lo tenemos que quitar también, hermanos amados. ¿Qué más? No solo se trata de quitar. Vámonos para el segundo libro de Pedro. Segunda carta, perdón. Estas son cartas, allá son libros en el Antiguo Testamento, aquí en el Nuevo son cartas. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Creo que aquí me voy a ir quedando y voy a aplicar eso. Ahora tengo que ver los beneficios. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Quitar. Pero no solo hay que quitar. Les dije en un inicio, con todo respeto, que la fe, solo la fe para vivir en Cristo no me sirve. Muchos aquí tienen cualidades. Por ejemplo, los frutos del Espíritu son ¿cuántos? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿cuántos son? Son 9. No es que solo voy a tener amor. No es que solo voy a tener fe ni templanza. No, son 9. Y sumado a esos 9, tengo que también tener obediencia, tengo que tener temor a Dios, tengo que tener otro montón de cosas. No me basta solo una cosa. Y lo mismo es para vivir una vida en integridad con Dios. No solo tengo que quitar, sino que mire qué dice la palabra. Vosotros también, poniendo toda diligencia, hagámoslo con rapidez. Por esto mismo, añadir es poner. Añadir a vuestra fe, a la fe que usted tiene, fe para salvación, fe para que las cosas sucedan, fe para esperar lo bueno, pues a esa fe no se puede quedar solo con esa fe, porque íntegro significa, como dijimos, completo, entero, que no le falta nada. Entonces a la fe, para ser íntegros, le tenemos que añadir o poner ¿qué cosa? Virtud. La palabra virtud significa excelencia moral. No solo tiene que tener fe usted y yo, tenemos que tener excelencia moral. Más los servidores, los pastores, los que predicamos aquí, los que cantan acá. ¿Qué más? Ya a la fe le estoy añadiendo virtud, que dijimos que significa ¿qué cosa? Excelencia moral. A la virtud, ¿qué debo de ponerle? Conocimiento. ¿Sabe cuáles eran dos de los problemas que había en la generación del libro de los jueces? Número 1, dice que no había rey en la tierra y cada quien hacía lo que quería. Nosotros como cristianos, cuando venimos a Jesús, le decimos: yo quiero que usted sea mi Señor. Señor viene de señorío, viene de dueño, viene de amo. En la oración modelo dice: venga a nosotros tu reino, o sea, tu gobierno. No nos gobernamos nosotros mismos. Debemos de quitar eso de que, como decimos allá afuera, somos machos sin rienda. A mí nadie me manda. Yo trabajo para mis cosas, así que a mí nadie me puede decir nada. Y le debemos añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento. Dice la Biblia que los hijos de Elí no tenían conocimiento de Dios. Eran hijos del sacerdote, era una familia de Dios, pero no conocían a Dios. ¿Qué más dice ahí? Conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Y dominio propio es decir: no, yo no puedo hacer eso. No porque me van a ver, no porque se van a enojar, sino porque mi Dios no se merece que yo le haga esto. Cómo me ha tratado, cómo me tiene de bien. ¿Cómo voy a gastar yo el dinero con que Él me bendice para tomar? ¿Cómo voy a llevar yo el dinero que Dios me da para mi hogar a otro lugar que no es mi hogar? Entonces usted viene y dice no. Y salen las oportunidades. Y a los hombres puede ser que nos guste otra persona que no es nuestra esposa, pero nosotros venimos y decimos no. Hice un compromiso, hice un pacto delante de Dios. Y que Dios nos ayude a mantenernos ahí. Y le debemos de agregar al conocimiento dominio propio. Y al dominio propio, ¿con eso nos quedamos o qué dice ahí? Hay que agregarle ¿qué cosa? Paciencia, esperar sin desesperar. No me voy a detener mucho acá porque el tiempo no me ajusta.
Y a la paciencia, ¿qué le debo de agregar? Piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Tenemos que amar a los hermanos, hermanos. Una de las señales que el Señor Jesucristo dejó de los que iban a ser verdaderamente sus apóstoles no era hablar en lenguas, no era tener grande conocimiento de la Biblia, sino que en esto sabrán todos que sois mis discípulos. ¿Cuál era la señal? ¿Cuál era la marca? Si os amáis los unos a los otros. En esta congregación no debería de haber los casos de que hermanos no se hable con otro hermano, de que un hermano le quitó la mujer o le quitó el marido al otro. No debería de darse eso. Estamos hablando de qué? Familias con integridad. A mí me tocó la letra I. ¿Qué más? A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Y por cuestión de tiempo, saltemos rápido, volvamos al libro de los Proverbios, capítulo 20, versículo 7. Hermano, ¿y qué beneficios tengo o qué beneficios va a tener mi familia si camina con integridad? Hay beneficios, hermano. Ahí lo dice el versículo 7. Camina en su integridad, una vida de rectitud, honradez, sin tacha, irreprochable, el justo. ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son los beneficios? Sus hijos son dichosos después de él. En una traducción Biblia Latinoamericana 95, este mismo versículo 7 dice: el justo que lleva una vida irreprochable, felices sus hijos después de él. Pero qué triste es, ¿verdad?, cuando no sucede así. ¿Se acuerda qué pasó con los hijos de Elí, verdad? Mataron a los dos el mismo día. Su mujer, al escuchar la noticia, dio a luz y se murió. Elí se murió. ¿Qué más? Camina el justo en su integridad, sus hijos son dichosos después de él. Pero lástima que algunos padres, cabezas de familia, vienen hombres y mujeres ahí, en lugar de ser como Noé, son como Jesse. ¿Usted se acuerda qué pasó con Jesse? Él no era íntegro. Él tenía mezcla en su corazón. Amaba a Dios, servía al siervo de Dios, pero también tenía avaricia. Y cuando llegó Naamán de regreso sano y le dijo: ¿qué quieres de todo esto que tengo por el milagro que Dios me ha hecho? Yo no quiero nada. Le dijo: llévatelo todo. Dice que Jesse se quedó viendo todo lo que se iba. Y cuando ya no lo miraba Elías, se fue corriendo, lo alcanzó y le dijo: Señor Naamán, le dijo, manda a decir mi señor que le mande unas mudas, que le mande no sé cuánto de oro. Y llevó, lo agarró, lo iban ayudando, pero cuando ya iba a llegar al lugar donde lo iba a esconder, los mandó por allá y se fue, lo escondió, lo enterró y se fue a presentar delante del profeta como que si nada había pasado. Usted ha leído eso, ¿verdad? Camina el justo en su integridad. ¿Qué dice luego ahí? Sus hijos son dichosos después de él. Pero ¿sabe qué sucedió? Le preguntó el profeta: ¿dónde has estado? No he ido a ninguna parte. ¿A dónde has andado, fulano? En ninguna parte. ¿Y qué estabas haciendo ahí? Nada. Platicando. Una amiga, un amigo. ¿Y por qué cerrás el teléfono? No por nada. Préstamelo, lo vaya a ver. Va, respetá. Imagínense que los matrimonios queremos tener cosas reservadas, ocultas. Y en el momento de la intimidad, los cuerpos están desnudos y nadie tiene intimidad, pero queremos venir con un teléfono a tener intimidad. O sea, respetame mi intimidad. Para que no pega mucho eso ahí. Ahí se los dejo. ¿Y qué pasó entonces con Jesse? Usted conoce, ¿verdad? La lepra que se le quitó a Naamán, le dijo: se te va a pegar a vos, le dijo, y a tus hijos, y en toda tu casa siempre van a haber leprosos. Y se fue de la presencia del profeta, dice, con sus manos y su cuerpo lleno de lepra. Este no caminó en integridad. Sus hijos no fueron dichosos después de él. Lo que les dejó fue una herencia de lepra. ¿Qué les está dejando usted a sus hijos como padre? Si usted es novio, probablemente una de sus hijas va a caer en una de esas que es igual a usted.
Y después no vayan a andar diciendo que malvado, él se aprovechó de mi hija, y usted se aprovechó de un montón de gente así. O las mujeres, porque hoy hay de todo. Mujeres interesadas y que cuando ya no hay nada, dejan al marido y se van con otro. Y no le dejó una herencia buena. Voy a leer rapidito lo que está ahí. Proverbios 2, 7, 8, con respecto a los beneficios de ser íntegros, tener familias con integridad. Camina en su integridad el justo, dice, sus hijos serán dichosos. El Proverbios 2, 7, 8 dice, promete que Dios guarda a los rectos y ese escudo a los que caminan con integridad. Dios nos va a guardar, hermano. Por cuestión de tiempo no puedo contar algo de lo que me pasó en este viaje, pero cuando estuve pasando por esa situación yo me acordé de este texto. Yo andaba en mente que iba a predicar de esto: camina el justo en su integridad. Y yo estuve tranquilo, hermano, porque el que nada debe, dice el dicho, nada teme, hermano. ¿Qué más dice la palabra? Proverbios 13:21, el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Un sinónimo de íntegro es justo. Isaías 3:10, este texto es bien famoso. Decida al justo, decida al íntegro, que le irá como bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Cerremos porque el tiempo se acabó. Integridad, esto se lo voy haciendo leído para no equivocarme hoy. Integridad es cuando lo que yo digo y pienso se parece a lo que hago. Cuando lo que yo digo, cuando lo que yo pienso se parece a lo que hago. Eso es integridad. Eso es una familia con integridad. ¿Qué más es integridad? Integridad es el activo más valioso de todo padre, de toda madre o de todo líder. La integridad, sea recto, sea correcto. No tenemos hijos, nosotros somos pobres. No le anda diciendo, tal día te lo voy a dar y usted no tiene. Íntegro es hacer lo correcto y no lo que conviene. Es hacer lo correcto por encima de lo fácil. Integridad es un esfuerzo consciente de honrar a Dios a través de la conducta, ya que no basta con tener conocimiento, sino que hay que ponerlo por práctica. Integridad es más que honestidad. Usted puede venir y caminando, andando con necesidad, usted ora a Dios y de repente se encuentra una cartera ahí, gorda, igual a la que anda el pastor, cholotona. Y usted tiene dos opciones: decir gracias, Padre, por proveer, o recordarse que esa cartera no es suya y empezar a ver si tiene documento, si hay un número a quien llamar, alguien conoce a la persona que aparece allí en la fotografía del documento personal, y entregarla. Pero como estoy hablando, que usted viene y hace eso, pero viene como usted tiene necesidad, la revisa y dice, no hombre, si anda $300 anda, y no tiene necesidad. Él es quitarle $25, que es lo que ocupa ahorita, es como quitarle un pelo al gato. O sea, no pasa nada, pues el gato es peludo. Y usted viene, solo agarra $25 y devuelve la cartera con lo demás del dinero. Fue honesto porque la devolvió, pero no fue íntegro, no fue cabal, no fue completo. Por eso es que la integridad está por encima de la honestidad. Integridad es que usted encontró la cartera y con todo y su necesidad usted la devuelve completa, con los $300 por poner el número y con todo lo que eso tenía, y la devuelve rápido, no anda pensando. Entonces la integridad va más arriba de la honestidad. Igual que Noé fue ejemplo de integridad para su familia en medio de una humanidad corrupta, también nosotros con nuestra familia debemos de ser ejemplo. Para que una familia sea íntegra, tiene Jesús que ser el centro de esa familia. Es el ejemplo a seguir, es el modelo a seguir. Familias con integridad son familias con pureza. Dios es de una sola pieza y las familias con integridad también deben de ser de una sola pieza. Hermano, no se le olvide,
Dios conoce lo que somos, sabe cómo está nuestro corazón, si tiene mezcla o si somos completos. En el libro en la carta a los Corintios, Pablo dice: a los hombres persuadimos, o sea, a los hombres enganchamos. Va, el hermano Jorge, va, yo veo que es una buena persona, miren, manga larga, con corbata, pero usted no sabe cómo soy yo realmente. Pero quien sí conoce eso es Dios. Entonces dice la Biblia: a los hombres persuadimos, pero a Dios les manifiesto lo que somos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Examinémonos a nosotros mismos y pidámosle a Dios que nos ayude, que le revele qué cosas hay en su familia que tienen que ser quitadas y qué cosas tienen que ser puestas, porque la fe solita no es suficiente, tiene que ser completo. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por habernos permitido meditar.